Julio Cobos, diputado, por supuesto, ex vicepresidente de la Nación, en línea en este momento. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Chiche, ¿cómo le va? Un gusto, buenas tardes. Muy bien por acá. Bueno, Igualmente. me alegro. ¿Qué te dicen estos números, Julio? Eh, eh. Mire, yo lo escuchaba recién a ustedes hablando, Ismael, y me acordaba cuando asumió Alfonsín, ¿no? Que asumió un gobierno con muchos problemas. Sobre todo, bueno, lo que implicaba volver a Venir de la recuperar la dictadura. democracia. Exactamente. Pero en aquel tiempo creo que la pobreza no llegaba al 10%. Entonces, si hay algo que está en deuda la democracia argentina, es que no hemos podido, no hemos sabido, no hemos querido, no hemos dado en la tecla cómo resolver este tema que es estructural en Argentina. Y yo siempre digo que un plan económico lo pueden pergeniar economistas, magíster, doctorado, pero los resultados son los que hay que ver. Y los resultados se miden básicamente en empleo y justamente en ingreso. pobreza, en los cargos, claro, en los temas sociales, Sí. porque un programa puede ser encumbrado, lo que sea, pero si no destruye la pobreza o la disminuye y si no genera empleo, la verdad que, bueno, queda para lo académico nada más. Y acá hay que tener en cuenta, Chiche, que en el 2001, cuando tuvimos esa explosión, que estamos más o menos con los mismos valores, fue un tema por el fracaso de una política económica, por el estancamiento del país, atados a un valor de $1 que era imposible de sostener, que le costó el gobierno al propio de la Rúa. Bueno, se generó una pobreza que después se fue aflojando un poco. Pero ahora, en los últimos años, venimos con un tema, ya no es coyuntural, sino es estructural. Sí. Y no se está dando la tecla, y no está dando la tecla el presidente Milei, que, bueno, él sostiene que alineando las variables macroeconómicas con eso es suficiente y que de lo demás se encarga el mercado. Lo dijo ahora, domingo pasado, cuando presentó el presupuesto en el Congreso, ¿no? Diciendo que lo importante era esto, además de la defensa, la relación exterior, y que lo demás dependía del mercado, o en algunos casos como la educación de las Pero provincias. él dijo que era experto en crecimiento con plata o sin plata. Claro, bueno, lo que pasa que generar desempleo también vuelca a mucha gente a la pobreza, ¿no? Eso de paralizar la totalidad de la obra pública, bueno, son muchas áreas del gobierno que no terminan de arrancar, ni por lo menos en lo público-privado, como dice el gobierno de Milei, que tendría que haber hecho alguna obra y todavía no la encara, por lo menos con ese régimen, ¿no? Como pone ejemplo siempre el modelo de Chile, pero igual, así todo Chile invierte el 4,1 del PBI en infraestructura y nosotros estamos en el 0,6. Para poner variables comparativas con otros países que andan bien y que acá todavía, bueno, está costando que este programa económico se derrame en la sociedad, y eso significa aumento del poder, no solo bajar la inflación, porque siempre es comparativo, ¿no? Si a uno pierde aún el poder adquisitivo, aún con una inflación baja, bueno, lo empuja a la pobreza, o si no se generan las condiciones de trabajo o de trabajo en blanco, lo está intentando el gobierno con la desregulación que recientemente ha hecho el ministro Sturzenegger, pero bueno, hasta ahora en 6 meses, estos 6 meses son de pura responsabilidad del presidente. Está bien, se le puede achacar que la herencia, que la inercia, que lo que sea, pero son 11 puntos más, ¿no? 11 puntos es un escándalo, Claro, son 5,4 millones de personas más, en y 6 sobre meses. todo los chicos, ¿no? Y bueno, 1 millón de pobres por mes. Y yo siempre digo algo que el gobierno por ahí no le da la magnitud del caso, que es el tema de educación. Yo digo siempre, Chiche, la pobreza se la combate con el empleo, pero se la derrota con la educación. Así salieron todos los países asiáticos, Corea del Sur, Taiwán, Malasia, apostaron fuertísimo a la educación.
Y, oh casualidad, hicieron lo mismo que hicimos nosotros hace más de un siglo atrás, Sí. y cuando liderábamos la educación en América Latina, en América diría yo, y las universidades daban premio Nobel, bueno, teníamos la octava economía del mundo, ¿no? Y estas cosas no se ven que a lo mejor es a largo plazo y no reditúa en el presente. Entonces hay que lograr que todos los chicos estén en la escuela, no estén en la calle, y con un nivel de educación, aumentando la calidad, y bueno, haciendo un plan de educación, una mejora del diseño curricular, todas estas cosas, porque si no, estas cosas las vamos a seguir, se van a seguir magnificando en el tiempo, ¿no? Sí, desgraciadamente los datos son poco alentadores. Julio, ¿y la política qué respuesta tiene para esto? En este caso vos sos la oposición. Bueno, nosotros estamos intentando que se corrijan muchas cosas y hay cuestiones que tienen que ver no con degenerar el tema de equilibrio fiscal, sino entender que se necesitan ciertas medidas, como pudo ser el tema del incremento a los jubilados, como pudo ser que los docentes dejen de estar también dentro de la línea de pobreza, en lo que hace a los docentes universitarios, y son cifras en función del PBI que no afectaban el lograr alinear las variables macroeconómicas. Mire, Chiche, el gobierno bajó del gasto público 12 puntos del PBI. Las universidades para Sí, pero 7 de ellos los sacó a los jubilados. 0,14, claro, el 38% fue lo aportó los jubilados, y con el aumento, con el veto, era 0,44 puntos del PBI. Después decía, no, que el año que viene, bueno, el año que viene el presupuesto lo podríamos haber discutido, de ver de dónde corregíamos alguna cosa, porque administrar es asignar prioridades, y las prioridades acá tienen que estar que mientras tanto el país recupere la estabilidad económica, bueno, la gente lo padezca lo menos posible, ¿no? Porque la verdad que estamos en una situación complicada. Muy complicado. Julio, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido, te mando un abrazo. Un placer, hasta luego. A Julio Cobos, diputado de la